¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días, depende de a qué hora estén viendo este video. El día de hoy les voy a presentar una guía rápida de primeros auxilios para utilizarse en el bosque o en montaña, que es la zona común donde nos desempeñamos como forestales. Mi nombre es José Humberto Gómez Francisco, soy estudiante de Ingeniería Forestal. Los saludo desde Acultzinapa. La presente guía está dirigida a todas esas personas que por sus necesidades de trabajo deben de tener un nivel de entrenamiento específico para dirigir grupos en áreas naturales y obviamente a toda persona que se relacione con la naturaleza. Sin embargo, cabe aclarar desde un inicio que esta es solamente una guía. No pretendo ni la guía pretende reemplazar a un entrenamiento llevado a cabo por profesionales. Como su nombre lo dice, es una guía rápida cuyo objetivo es ilustrarnos todo el conocimiento, toda la preparación que necesitamos para llevar a cabo los primeros auxilios de manera efectiva. Al término de este video, el, el participante, el oyente, no terminará siendo capacitado para estar directamente en el campo. A partir de aquí se desprende una serie de responsabilidades para irnos capacitando en el día a día. Y por supuesto que recomiendo 100% capacitarse con un profesional. Sabemos que los accidentes forestales pueden ocurrir durante la ejecución de diferentes labores, desde por ejemplo la colección de muestras botánicas, frutos, semillas, en el manejo forestal, al hacer inventarios, al estar en plantaciones o restauraciones forestales. Muchos de estos accidentes suelen suceder por falta de previsión o por descuido del trabajador y en ocasiones también del empleador. Comúnmente se presentan situaciones de emergencia que no son resueltas a tiempo por la carencia de medicamentos y entrenamiento adecuados, la falta de ese conocimiento y la destreza de nuestros compañeros de trabajo para atender los diversos accidentes puede salir contraproducente. Para empezar, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios podemos aplicarlos tanto en áreas urbanas como en áreas de bosque. Se van a diferenciar bastante por el tipo de procedimientos que vamos a emplear. En las zonas urbanas es mucho más sencillo acceder a los servicios de emergencia que en un bosque, cuando estamos tal vez a kilómetros de distancia de una población o de la próxima clínica o centro de salud o de algún profesional. Entonces es muy complicado en el bosque. Les presento esta guía rápida de primeros auxilios en base a mi experiencia dentro de campo. He realizado algunas caminatas al pico de Orizaba, acompañado en dos ocasiones por guías profesionales, en otras ocasiones solamente por personas del lugar, pero ya teniendo conocimiento de los caminos. Eh, de hecho ya tiene bastantes años que recibí una capacitación por parte de la Semarnap en primeros auxilios y guía de ecoturismo. Ya tiene bastante tiempo, hace como unos 8 años. Sin embargo, lo que les voy a presentar aquí son parte de ese curso de intensivo que tomé alrededor de 2 semanas, que estuvimos en capacitación y aún conservo los manuales, y parte del material que les voy a presentar aquí es de esos materiales y en la experiencia que he obtenido a lo largo de todos estos años. Después de esta breve introducción, entramos de lleno a qué son los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Se refieren a los cuidados inmediatos, adecuados o provisionalmente prestados a las personas que sufrieron algún accidente o tienen alguna enfermedad antes de ser atendidos en un hospital o en un centro de salud. Generalmente son prestados por personas, con nociones básicas sobre este tema, o por socorristas propios del sistema médico prehospitalario que están enlazados con los centros reguladores de urgencias médicas.
donde normalmente este centro regulador, este centro médico enviará una ambulancia con un equipo profesional al sitio para atender al paciente que se encuentra con urgencia médica o traumática. Los primeros auxilios en las áreas naturales tienen los mismos principios que cualquier cuidado inmediato, y su diferencia radica en que los cuidados prehospitalarios son en zonas alejadas donde la asistencia médica especializada no está disponible en horas, incluso días, por lo que la preparación, la plantación, la asistencia médica van a diferir para enfrentar estas situaciones diferentes, como el tiempo prolongado de atención del paciente, que incluso requerirá de tratamientos médicos antes de llegar al hospital. Por ejemplo, pueden ser las luxaciones o por ejemplo pueden ser eventos traumáticos. Como vemos en la dispositiva, los objetivos de los primeros auxilios son conservar la vida, un órgano o la función de este órgano o de un sistema, evitar más complicaciones físicas y psicológicas de las que ya tiene el accidentado, ayudar a la recuperación y por supuesto asegurar un traslado óptimo y seguro a un centro de atención médica. Para conocer y comprender por qué es necesaria una determinada maniobra asistencial ante un enfermo lesionado, debemos de tener un buen conocimiento del complejo funcionamiento del cuerpo humano, que está compuesto de diferentes órganos, sistemas y aparatos. También tenemos aquí los objetivos de un guía de bosque. Siendo parte del entorno forestal, somos prácticamente guías, ya que vamos a estar llevando nuestros equipos de trabajo, vamos a formar parte de estos equipos para adentrarnos principalmente en el bosque. Los usuarios de los recursos naturales son responsables de su conservación. Hay que actuar siempre con profesionalismo. Si vamos a hacer cualquier práctica, por escolar o ya dentro del campo de trabajo, siempre hay que actuar con profesionalidad. Hay que saber interpretar el ambiente, también el terreno. Muchas veces desconocemos los sitios donde tenemos que hacer nuestra labor y debemos de saber en qué caminos podemos pasar, en qué situaciones si podemos, en dónde no podemos. Y por supuesto siempre tiene que haber previsiones, consideraciones para el confort y sobre todo para la buena salud de los que participan en ese trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos para las previsiones y consideraciones? Primeramente necesitamos un plan de actividades. Desde en el momento que nos reunimos en nuestro sitio de trabajo para salir, en nuestra base, llamémoslo así, debe de haber un plan de actividades desde el inicio, el intermedio y hasta el final. Llevar todo adecuadamente regulado y saber a qué es lo que vamos. Debe de haber un plan de evacuación y rescate. Este plan debe de ser llevado a cabo por el responsable inmediato. Obviamente esta persona tiene que tener un conocimiento del grupo, de las personas que va a llevar, sus rangos de edades, de sus condiciones físicas sobre todo. Para ello va a ser necesario un historial médico y por supuesto botiquín de primeros auxilios. Veamos cómo es un cuestionario de historial médico. Este lo conseguí en la red y me pareció uno de los más complejos. Yo he manejado algunos cuestionarios que son más sencillos. Pero ¿cuál es su enfoque del cuestionario historial médico? ¿Por qué se necesita? Simplemente, como vemos aquí, necesitamos llevar una anotación de los posibles medicamentos que cierta persona toma, de algunos padecimientos que tal vez tenga. Vemos aquí enfermedad cardiovascular, si tiene problemas endocrinos o problemas respiratorios, gastrointestinales, bueno, de cualquiera. Es importante porque ya que nos encontramos en zonas alejadas, el tiempo es vital aquí.
Entonces, entre más cuidado se le pueda dar al paciente en base a su historial médico, vamos a poder garantizar una mejor atención prehospitalaria. Entonces, este es solo un ejemplo, este cuestionario es de ejemplo, puede variar de acuerdo a las necesidades que el grupo o la persona encargada crean más convenientes. Este es el botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Durante las faenas forestales en campo debemos contar con nuestro botiquín de primeros auxilios que nos permita atender cualquier emergencia médica. Para asegurar su uso adecuado debemos contar previamente con una adecuada capacitación o al menos con un manual básico de primeros auxilios. El botiquín se puede conseguir en las diferentes farmacias que hay a lo largo del país y su precio varía desde los 500 pesos, el más sencillo, hasta he visto algunos más completos de 3,000, 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Sin embargo, sus aditamentos no difieren mucho uno que otro. Sin embargo, debemos de tener la adecuada capacitación para utilizarlo. De nada nos sirve un botiquín carísimo y completamente equipado si no sabemos su correcto uso. Entonces, es necesario capacitarse sobre el uso del botiquín, lo cual es un tema que sale de este video. Aquí está una lista de los productos más comunes dentro de un botiquín, como son el alcohol, las gasas, los guantes quirúrgicos, cloruro de sodio, vemos vendas, jeringas, agujas, termómetro, abatelenguas. Bueno, de los que normalmente he visto que se utilizan bastante, pues obviamente es el cloruro de sodio, tal vez agua oxigenada para desinfectar, las gasas, sobre todo las gasas son importantes en diferentes tamaños, el alcohol, las vendas, sobre todo las que son elásticas y algunas que son un poquito más rígidas, sobre todo cuando se tratan algunos casos de fracturas o traumatismos, es necesario movilizar algunas partes y las vendas son súper esenciales, ¿no? Los abatelenguas también, de diferentes tamaños, o si no, pues apropiarnos de lo que la naturaleza nos puede dar. También en ocasiones la improvisación es nuestra mejor arma. ¿Cómo actuar ante situaciones de emergencia? Ya vimos que debe de haber una planeación adecuada, conocimiento del entorno y análisis de los posibles acontecimientos a suceder. ¿Cómo debemos actuar? Cuando vemos aquí en la diapositiva un listado de posibles situaciones, primeramente hay que comportarse tranquilo y sereno, hay que actuar con calma, ordenar nuestras ideas para actuar mejor. Mientras esto sucede, todos los tratamientos dependerán de cada uno de nosotros. Importante, hay que alejar a los curiosos. Además de viciar al ambiente con sus comentarios, pueden inquietar más al lesionado. Conserve solo a los que podrán ayudar en la aplicación de los cuidados al lesionado. Para entender mejor cuál protocolo, cuál atención le vamos a brindar o qué maniobra le vamos a dar al paciente, al enfermo, al lesionado, es necesario, es indispensable tener un excelente conocimiento del cuerpo humano, que como máquina que es está compuesta de diferentes órganos, sistemas y aparatos. Si conocemos el funcionamiento de cada uno de ellos, es mucho más sencillo darnos ideas de cómo podemos atender la situación. ¿Qué es lo que debemos saber para llevar a cabo una excelente valoración? Anatomía humana, por supuesto. Toma de presión, toma de pulso, que es prácticamente para valorar los primeros. Una de las primeras evaluaciones que se deben de hacer es el protocolo ABCD, y lo mencionan en muchísimos manuales de primeros auxilios. De hecho lo pueden consultar en internet, está dentro de los manuales de la Cruz Roja, de diferentes hospitales. Es uno de los que he visto mucho más. El inciso A, el punto A,
Revisar la vía aérea, si respira, cómo lo hace, si el conducto respiratorio no está obstruido por secreciones de la lengua u objetos extraños. Aquí al ver las vías aéreas es muy importante, como está en la imagen, que el paciente se encuentre con la cabeza inclinada un poco hacia atrás, con su cuerpo completamente recto, acostado sobre el suelo, y revisar siempre a detalle. Observar el punto B, observar la ventilación, su tórax, sus movimientos, escuchar los ruidos respiratorios en ambos hemitórax. Muchas veces es necesario acercar nuestro oído hasta el pecho para escuchar su respiración, sus latidos, y, y también hay que mirar si la parte del tórax tiene un movimiento o no lo tiene. El C es la circulación, observar si sangra, el sitio se refiere a dónde está sangrando, en qué cantidad, sus pulsos, y anotar todos esos datos. Es muy importante. D habla sobre el déficit neurológico, está alerta, consciente, si está consciente hay que interrogarlo sobre las molestias que puede tener, inclusive si vemos que alguien se accidenta, tiene algún traumatismo, hay que llamarlo por su nombre a la persona, preguntarle, hablarle fuerte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y escuchar sus respuestas. Con eso ya nos damos cuenta si puede haber cierto daño neurológico o no. El punto E habla sobre exposición, revisar al paciente en forma completa. Muchas lesiones no se aprecian a simple vista. Si el paciente no se mueve, está completamente inmóvil o inconsciente, hay que revisar con mucho cuidado las zonas donde posiblemente pueda sufrir algún golpe, alguna herida, como principalmente revisar la parte del tronco, las extremidades, la cabeza, por supuesto. En caso de desmayo, vamos a hablar aquí sobre lo que debemos hacer. Primeramente, pues hay que tratar de despertar a la víctima con movimientos suaves y hablando fuerte. Si no despierta, hay que recostar a la víctima sobre la espalda y pedir obviamente ayuda médica. Y vigilar que la víctima tenga las vías respiratorias completamente despejadas. Aquí habla un poquito de la reanimación cardiopulmonar, que es lo más común que se aplica. Esto es parte del manual que poseo y les comparto esta pequeña parte, espero que no me cobren derechos de autor. Y también aquí hay un detalle que he visto que es la que más intenta realizar cuando no es necesaria. Reanimación cardiopulmonar. Nuestro cuerpo requiere de suministro constante de oxígeno para poder sobrevivir. Varias lesiones o enfermedades nos pueden afectar la respiración o el latido de nuestro corazón. Peor aún, aquellas que causan sangrados pueden alterar el aporte de oxígeno. Si nuestros pulmones no reciben el suficiente suministro de oxígeno o el oxígeno no circula adecuadamente por el cuerpo, puede acarrear una emergencia que pone en peligro la vida de cualquier persona. Una emergencia cardiopulmonar es cuando se ven afectados, como lo vemos en la imagen, el cerebro, el corazón y los pulmones. En este momento hay que actuar inmediatamente. Entre más tiempo pase, la vida del paciente o de la víctima está cada vez más en riesgo. Para saber aplicar adecuadamente la reanimación cardiopulmonar, debemos de aprendernos esta tablita, que son las respiraciones por minuto de acuerdo a la edad. Vemos que en un recién nacido las respiraciones oscilan entre los 40 y 60 por minuto. Y por ejemplo en un adulto mayor ya bajan a 35, 45. Es importante saberlo. También es necesario saber sobre las pulsaciones. Medir el pulso es indispensable. Vemos que en una persona de la tercera edad son de 80 a 100 latidos por minuto, mientras que en bebés son de 140.
150 latidos por minuto. Es indispensable saber tomar el pulso adecuadamente. Si lo hacemos mal, podemos tomar una medida deficiente y podemos tomar una acción también deficiente sobre lo que vamos a hacer. Todo esto que aparece aquí, por ejemplo, sobre el masaje cardíaco, la reanimación cardiovascular, es mucho más importante llevarlo a la práctica. Lo podemos leer, lo podemos estudiar, pero sin embargo al aplicarlo es muy distinto. Sobre todo porque nos podemos encontrar con personas que no tenemos, que no tienen la suficiente fuerza para realizar un masaje cardíaco, inclusive pasarnos de fuerza y lastimar a la persona. Ha habido casos en personas que han intentado dar el RCP, la reanimación cardiopulmonar, y han fracturado a la víctima, entonces sale contraproducente. Pero es mucho mejor llevarlo a la práctica. Sé que muchos de nosotros hemos sufrido alguna herida simple, como alguna cortadura, pues eso sabemos cómo actuar. Que es lavar la herida con abundante agua y jabón, secarla con una gasa o tela limpia, aplicar algún antiséptico y colocar un vendaje limpio, estéril, en caso de ser necesario. Para heridas graves, en la parte de aquí habla el manual sobre heridas graves, por ejemplo cuando hay fracturas y exposición de hueso. Principalmente no hay que tratar de regresar el hueso a su posición. Cubrir la herida solamente con gasas estériles o con un trapo lo más limpio posible. Y detener el sangrado. Muchas veces no es necesario aplicar torniquetes, solamente como lo muestra en la ilustración en caso de amputaciones de alguna extremidad. Se utiliza el torniquete, como aquí lo dice, solo como última medida cuando el sangrado no cesa y la situación pone en peligro la vida. Sin embargo, cuando hay heridas mucho menores, no es necesario, ya que podemos terminar matando esa extremidad. Entonces, esto es muy importante. Vemos aquí qué hacer en caso de fracturas. Una de las principales situaciones que se dan en el bosque son las fracturas debido a alguna caída, a que alguien resbaló o se le cayó alguna piedra o algún tronco encima. Entonces puede haber desde una fractura cerrada que no se observa, sin embargo nos podemos dar cuenta por el hinchazón que inmediatamente se genera, la parte afectada se pone morada, ¿no? O una fractura abierta donde vemos una exposición de hueso. Lo principal es detener la hemorragia, pero también hay que inmovilizar esa parte para asegurar un buen traslado. ¿Cómo inmovilizamos? Vemos aquí algunos ejemplos donde ponen algunas tablillas o varas y con ayuda de las vendas o con trapos, lo que tengamos en la mano, hay que asegurar esa parte, que el afectado no la pueda mover, se quede completamente inmóvil para que así lo podamos trasladar. Aquí muestra algunos ejemplos de cómo se hace en caso que sea el brazo o el antebrazo, algún dedo, la mano o en el caso de pie. Hay que asegurarlo de manera fuerte. Aquí vienen algunas recomendaciones en el caso de luxaciones o quemaduras de primer grado. Principalmente cuando hay una quemadura, pues solamente hay que aplicar un poco de agua fría y nunca aplicar aceites, grasas, pomadas o cualquier cosa que trate de enfriar la zona. Simplemente cubrirla con una gasa estéril y llevar a paciente a atención médica. Vemos aquí las quemaduras de segundo grado, que aplican también algunas recomendaciones de la primera, pero en esta situación se forman ampollas y la piel prácticamente se destruye, causa ardor y la parte afectada comienza a generar calor. Entonces simplemente nos menciona el manual que hay que cubrir la zona con agua fría, alguna solución salina, cloruro de sodio, cubrirla con una gasa
o tela suave, limpia, estéril por supuesto. Siempre no hay que tratar de romper esas ampollas o podemos generar infecciones. De hecho es mucha lectura la que hay que hacer y después aplicarla a campo. Agotamiento por calor. ¿Por qué se presenta? Se presenta por exposición prolongada al sol, produce quemaduras de primer grado, dolor de cabeza, mareos, fiebre, deshidratación, calambres y delirio. Aquí viene un caso de mordedura de serpiente. Dice aquí, si la mordedura deja orificios, esto significa que la serpiente es venenosa. No lo es si deja más de dos. Determinar el lugar de la mordedura inmediatamente. Aplicar un torniquete solo si se trató de una serpiente venenosa. Lavar la herida, cubrir con una gasa o tela limpia. Aquí aparece un poquito sobre suministrar de manera intravenosa, dextrosa al 5%, globalizador al 0.9%, pero si no tenemos esa capacitación, los ojos dañados, que es lo más común, que se nos meta polvo, virutilla, o algunas esquirlas de esmeril. Simplemente debemos dar a la persona algo que calme su dolor y frene la infección y por supuesto trasladar siempre hay que trasladar al centro de salud más cercano. Recuerde siempre seguir la misma directriz. Primero, valorar la escena. Asegúrese usted mismo, no provoque más víctimas. Realice la mejor evaluación de la víctima. Proporcione los cuidados primarios de acuerdo a los protocolos de manejo escritos. Transporte inmediatamente si tiene duda del diagnóstico, el manejo o las lesiones graves. Importantísimo lo que voy a comentar. No meter las manos si no sabemos. Hay que usar guantes siempre que sea posible. Nunca hay que soplar sobre una herida. No hay que lavar heridas profundas ni heridas por fracturas expuestas. Únicamente hay que cubrirlas con apósitos estériles y transportar al médico. No limpiar la herida hacia adentro, hay que hacerlo con movimientos hacia afuera. No hay que tocar ni mover los coágulos de sangre. No tocar directamente las heridas, hay que protegernos nosotros y proteger al paciente. Más en esta época de pandemia. No colocar algodón absorbente directo sobre heridas o quemaduras. No aplicar tela adhesiva directamente sobre heridas. He visto en ocasiones cuando nos cortamos, sufrimos una cortadura sencilla y decimos con un pedazo de cinta de aislar, lo amarramos, quedó y a seguir trabajando. Bueno, en ocasiones tal vez puede dentro del barrio funcionar, pero en el caso de situaciones más graves no creo que suceda. No hay que desprender con violencia las gasas que cubren las heridas. Y no aplicar vendajes húmedos, tampoco demasiado flojos ni demasiado apretados. ¿Cómo vamos a saber? La experiencia y la práctica de entrenamiento no los van a dar. Para finalizar, hay que recordar esta palabra. Ropa. La ropa siempre la traemos puesta. Vamos a recordar sus iniciales. Vamos a memorizarlas. R de recordar. ¿Qué vamos a recordar? Vamos a recordar lo planeado. O de observar, hay que observar la escena, el ambiente, dónde estamos. Hay que pensar sobre las posibles soluciones que podemos dar. Debemos de recordar nuestra capacitación, debemos de pensar en cuál es el mejor protocolo a aplicar y sobre todo actuar. En casos de emergencia sabemos que el tiempo es vital. Y de esta manera concluyo esta guía rápida. Espero que les haya servido un poco. Hay que repasar muchísimas cosas. Hay que ir a capacitación. Hay que entrenarnos. Esto solamente ha sido una plática, digamos, breve sobre las cosas que debemos de aprender. Y, por supuesto, recuerden que en el campo a veces la improvisación es la mejor solución. Que estén bien. Saludos. Nos vemos.